Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Contracultura Podcast, un programa de la iglesia Taller de Vida, ¿no? Alianza Cristiana Taller de Vida, y nosotros somos el Ministerio Alianza Joven Taller de Vida. Profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos los que comienzan a conectarse a través de www.laestaciondelcielo.com, y ya muy pronto vamos a saludar a nuestros oyentes que se van a conectar a través del Facebook Live. Contento, profe, de una vez más estar aquí en Contracultura Podcast. Hace 8 días no pudimos conectarnos porque estuve muy enfermo. Sí, seguro. Les cuento, estuve muy enfermo. Resulta que me salieron unas llagas en la boca que no me permitían hablar. Entonces me tocó guardar reposo, estar en casa, ir al médico, me mandaron unos medicamentos y literalmente no podía hablar porque tenía los labios muy hinchados. Entonces le escribí al profe, le pedí disculpas y aquí estamos nuevamente dándole muchas gracias al Señor que nos permite una vez más poder conectarnos aquí en la Estación del Cielo con este ministerio Alianza Joven Taller de Vida, conectados nuevamente con el mensaje que el cielo está hablando para nosotros en este tiempo, e iniciando, les cuento, iniciamos una nueva serie. La idea es que comencemos a estudiar Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias, o la revelación de la novia como Cristo la quiere. Y qué importante es saber y poder conectarnos con lo que Dios está hablando en esta última generación. Recuerden que nosotros somos la tercera generación profética que habla la Biblia. La primera generación es la generación de Moisés. La segunda generación es la generación cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y la tercera generación más profetizada según la narrativa bíblica es la generación de los últimos tiempos, o sea, nuestra generación. Y como necesitamos prepararnos, por eso es importante que comamos este mensaje. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Juan está teniendo esta visión en el cielo, se encuentra con el ángel y el ángel le da una instrucción: come el libro, come el rollo, cómelo completo. Y cuando Juan comió el rollo completo, en su boca le supo dulce, pero en su vientre fue amargo. Y la necesidad que nosotros tenemos en este tiempo de tomar el mensaje completo nos va a llevar a tener un entendimiento correcto de todas las dinámicas que estamos viviendo en esta generación, y cómo como hijos de Dios vamos a empezar a superar todo este tipo de situaciones que comienzan de pronto a afligirnos, o cómo vamos a superar el bombardeo mediático de esta Babilonia moderna que constantemente está atacando nuestra identidad. Así que bienvenidos a Contracultura Podcast, bienvenidos a este programa de Alianza Joven Taller de Vida, auspiciados por la Estación del Cielo, pero también la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia. Mi nombre es Felipe Ocampo, soy el pastor de jóvenes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, sede Taller de Vida. Estamos ubicados en el barrio 7 de agosto, muy felices y muy contentos de poder participar en este programa Contracultura Podcast. Y hoy vamos a hablar de ese primer mensaje que habla Apocalipsis capítulo 2, y es el llamado a volver a la intimidad con Jesús, el llamado que tenemos de cultivar el primer amor. Y este primer mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Fue una de las iglesias que fundó Pablo. Recuerden que hay una carta paulina, la carta a los Efesios, y hay un llamado de atención que Dios le hace a esta iglesia del primer siglo, porque estaban viviendo y enfrentando unas dinámicas y unos escenarios que estaban afectando directamente su relación con el Padre. Y por eso Jesús se toma el tiempo de escribir esta carta, se toma el tiempo de llamarles la atención, y nos deja para nosotros, para esta temporada, para nuestras vidas, muchos tesoros que hay en esta palabra que podemos tomar para nosotros mismos, y podemos empezar a ejecutar todo este proceso de metanoia, de arrepentimiento, de cambio de mentalidad. Así que bienvenidos a esto que se llama Contracultura Podcast, y también quiero saludar obviamente a nuestro profe Álvaro Domínguez, que es el director de la Estación del Cielo, que siempre nos está acompañando, que siempre está buscando programa
para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, y que la Estación del Cielo se volvió más que una emisora, se convirtió fue en un ministerio que nació directamente del corazón de Dios, un ministerio interdenominacional, porque aquí nos congregamos muchas denominaciones de sana doctrina, pero también un ministerio internacional. Desde Cali, Colombia, le compartimos el evangelio a muchas naciones, y por eso le damos las gracias al Señor porque nos ha permitido hacer misiones desde este cuarto que llamamos la Estación del Cielo. Profe, bienvenido a Contracultura Podcast. Así es, Pipe, bienvenido tú también aquí a la Estación del Cielo. Y bueno, damos gracias al Señor, como dice Efesios capítulo 4, versículos del 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Y eso es lo más importante, porque vemos que aquí hay diferentes doctrinas, misiones, denominaciones, pero todos creemos en el mismo Padre, en el mismo Señor y en el mismo Espíritu Santo. Hoy tienes el tema del amor, algo muy recurrente en la palabra del Señor, el amor que demanda en la carta, en el libro de Apocalipsis a la iglesia, donde le dice que perdió el primer amor, pero también vemos que el Señor demanda de que nosotros debemos amar. Efesios capítulo 4, por allá el versículo 32, habla de que nosotros, porque el amor tiene que ver con el perdón, y debemos amar a nuestros semejantes y perdonarnos los unos a otros, estoy parafraseando, así como Dios, como Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario, Pipe. Definitivamente necesitamos para este último tiempo comer el mensaje completo, estudiar el evangelio completo. De pronto nos hemos acostumbrado mucho, profe, y somos muy fanáticos de tomar el mensaje dulce. Nos encantan las promesas, nos encanta tomar todos esos pasajes que hablan de nuestro futuro, de nuestro bienestar, pero también hay bendición en el llamado de atención y en la exhortación. Y este mensaje a la iglesia de Éfeso, pues lo hemos titulado Cultivando el primer amor, un llamado a regresar a la intimidad con Dios. Ahorita que hablabas de aquellos que perdieron ese primer amor, pues quiero contarles algo. Perder el primer amor es pecado, y ya se lo vamos a mostrar, porque el mismo Jesús le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y regresa al primer amor. O sea que cada vez que yo permito el enfriamiento en mi vida, pues estoy entrando en un proceso de independencia, por lo tanto estoy pecando y es necesario arrepentirme. Vamos a iniciar entonces con este mensaje de los últimos tiempos que está escrito en Apocalipsis capítulo 2. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y me encanta cómo inicia este mensaje a la iglesia de Éfeso, porque nos describe que Jesús tiene el control de todo. Dice: escribe el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando el mensaje nos habla de las 7 estrellas, quiere decir que el Señor tenía las 7 iglesias en su mano, y esto a mí me habla de una completa soberanía de Cristo en medio de las iglesias. Y quiero decirte algo, este es el primer mensaje que quiero que llegue a tu corazón, porque también ha llegado a mi corazón. Dios tiene el control de tu vida, así como tiene el control de mi vida. Al Señor no se le escapa nada de sus manos. Él ya tiene todo planificado contigo. Recuerden lo que dice la escritura en Filipenses, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida, hasta el día de su llegada. Vamos a ser perfeccionados. Y quiero decirte algo: si tú estás sumergido en este momento en oscuridad, en vergüenza, en depresión, en angustia, si no sabes qué hacer con tu vida, quiero decirte algo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra también tiene tu vida en sus manos, porque Él tiene un propósito eterno para ti, porque Él mismo lo prometió, que nos iba a acompañar hasta el fin de los tiempos, porque Él mismo prometió que no nos iba a dejar, que no nos iba a abandonar. Y este es el primer mensaje de esperanza. A veces vemos estos llamados de atención como algo negativo, pero realmente de entrada el Señor se está mostrando a la iglesia de Éfeso como un Señor que es soberano y que tiene el control de absolutamente todo. Y mira
mira lo que dice la segunda parte del primer versículo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Jesús sigue andando en medio de las iglesias. Jesús sigue caminando en las iglesias. ¿Sabes por qué, profe? Porque el proyecto de iglesia lo diseñó el mismo Jesús y él mismo prometió que él iba a perfeccionar a todos los santos. Y el diseño de iglesia es porque el Señor quiere tenernos como una unidad, un solo cuerpo, no por denominaciones como las hemos creado nosotros los hombres y como nosotros hacemos parte de ese cuerpo dividido en diferentes partes. Pero sabemos que el Señor quiere que seamos solamente uno en Cristo Jesús, es decir, que mantengamos nuestra fe intacta en Él. Desde el principio, desde antes de la creación, el Señor tenía planeado que fuéramos una sola familia, un solo rebaño, un solo pueblo, y que no estuviéramos divididos. Ahora estamos divididos por muchas cosas que son pasajeras y que van a ser de este mundo, pero las cosas que son eternas son las que nos deben unir. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay nada más que nos puede unir. Un solo Señor, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y este primer versículo, profe, complementando lo que tú estás diciendo, nos muestra a la figura de Cristo. Esto me encanta, a mí me eriza, a mí me encanta todo el tema de la iglesia local. Nos muestra la figura de Cristo moviéndose en medio de las 7 iglesias. Miren lo que dice la escritura: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y Jesús camina en medio de las iglesias llenas de errores, de pecados, de debilidades, de problemas, y esto nos enseña que la mejor manera de ver la iglesia transformada es estando involucrados en sus procesos. ¿Sí? El mensaje a la iglesia de Éfeso nos muestra que en medio de la condición caída, en medio de los errores y de los problemas que diariamente tenemos que enfrentar nosotros como iglesia, Cristo sigue caminando en medio de la iglesia porque Él prometió perfeccionar a todos los santos. El que empezó la buena obra en tu vida y en mi vida la va a perfeccionar, y el Señor sigue buscándome, el Señor sigue llamándome, el Señor sigue sensibilizando a través de su Espíritu Santo para que yo tome las decisiones correctas en el momento oportuno. Y esto me habla a mí de cultivar el temor del Señor, cultivando el primer amor. Estamos hablando entonces de ese Dios de amor, de ese Dios misericordioso, de ese Dios de bondad, de ese Dios que me busca y que me atrae con sus lazos de amor que describe las Escrituras, de ese Dios que me perdonó, de ese Dios que se hizo hombre para morir en la cruz y dar su vida por el rescate mío, el rescate de Pipe y el rescate de muchos. Ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios que vino a perdonar nuestras maldades e iniquidades. Un Dios que pudo haber destruido y haber hecho nuevamente la creación y haber creado al hombre, pero es un Dios que tiene una bondad, que tiene una misericordia, es un Dios bueno que nos da segundas oportunidades, y estamos viviendo el periodo de la gracia donde tenemos esa oportunidad de confesarle a Cristo que somos pecadores, que no podemos llevar esa carga, que esa carga se convierte en algo pesado, que Él es el único que puede llevar esa carga, porque Él lo dice que en Mateo, lo vemos allí en los evangelios, que Él dice que su carga, su yugo es ligero, ¿no? Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y esto me encanta, profe, porque en este mensaje profético que el Señor le da a la iglesia de Éfeso también aplica para nosotros. Es un mensaje que cumple la ley de referencia doble. También las promesas y el llamado de atención aplica para nosotros, porque a veces de pronto la culpa, la vergüenza, todo lo que vivimos por todos los problemas diarios, por tener que enfrentar diariamente esta naturaleza caída, nos hace creer, o Satanás quiere hacernos creer, que Jesús se va a alejar de nosotros. Pero el mensaje que yo encuentro en este llamado que le hace Jesús a la iglesia de Éfeso es que aún en medio de su condición, aún en medio de la frialdad que había en sus corazones, Jesús no dejaba de caminar en medio de su iglesia, porque Jesús nos ama. Me encanta poder profundizar en lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que Él me ame más o para
para que Él me ame menos, porque Dios mismo en su naturaleza y en su esencia es amor. Por lo tanto, aún en medio de mis errores, yo tengo que tener la certeza de que Cristo me sigue amando y de que cada vez que yo me acerco a Él y confieso mis pecados, como lo dice primera de Juan 1:9, Él me ha prometido limpiarme de toda maldad. Y eso es lo que me muestra este primer versículo en este llamado a cultivar el primer amor. Es lo que quiero y queremos resaltar en esta tarde. Jesús no deja de creer en su diseño de iglesia y Jesús va a seguir perfeccionándonos hasta el día de su venida. Y recuerden que el Señor nos ama a nosotros y no nosotros a Él primeramente. Primeramente Él nos amó a nosotros. Nosotros por nuestra rebelión nos apartamos de Él. Por nuestra rebelión nosotros hicimos que fuera a la cruz a morir allí en el Calvario. Pero su amor, su misericordia y su bondad hacia nosotros, aún siendo pecadores, hizo que Él muriera en la cruz, que hiciera esa obra magnífica, esa obra sacrificial en la cruz del Calvario para darnos una esperanza de vida eterna. Y lo vemos en todo su caminar, allí en los evangelios, ese amor que mostró por cada uno, ese amor que mostró por la mujer sirofenicia, ese amor que mostró por esa mujer que tenía flujo de sangre, ese amor por la mujer samaritana, ese amor por las personas enfermas, por las personas que tenían alguna dificultad en la época y que eran rechazados por su comunidad, que eran rechazados por la iglesia de su momento, por los fariseos, por los sacerdotes del templo, pero que Jesús acoge para él, la prostituta, el enfermo. Tocar a una persona enferma en esa época era contaminarse y Jesús no le importaba contaminarse porque era lo que la ley decía. Pero Jesús sabía de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él era la esperanza de vida para este mundo y continúa siendo esa esperanza para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús podemos confiar, en Cristo Jesús podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza y podemos tener la seguridad como lo hizo el apóstol Pablo antes de partir, que él sabía en quién había creído, en quién había confiado y hacia dónde él iba a ir antes de morir. Allí, como lo relatan los estudios bíblicos. Amén. En este proceso, profe, de cultivar el primer amor, como nos deja aquí la instrucción, este llamado que le hace el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, no podemos sacar de la ecuación a Jesús, porque Jesús mismo es la encarnación del amor. Por lo tanto, Él sigue creyendo que va a perfeccionar y Él lo va a hacer, ¿sí? Porque Él así lo prometió aún en medio de la condición de la iglesia. Vuelvo a leer, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Voy a leer el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús afirma el trabajo diligente de la iglesia, y quiero decirles algo, y quiero decirte algo a ti, profe, y me lo quiero decir a mí mismo. Jesús conoce todas nuestras obras, Él sabe qué hacemos, Él sabe en dónde están las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón, Él sabe por qué nosotros queremos pararnos en un púlpito, o por qué compartimos la palabra, o con qué intenciones lo estamos haciendo. Jesús nos conoce tan profundamente que a veces nos olvidamos y creemos que podemos ocultarle algo al Señor, pero el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón, Él sabe por qué hacemos algo y necesitamos continuamente ser expuestos a la luz de la palabra para que esas intenciones y esas motivaciones sean purificadas. Lo dice David en el Salmo 57. Yo sé que tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo tú me haces comprender tu sabiduría. La necesidad de nosotros ser conscientes de que Dios conoce absolutamente todo de nosotros y que no nos desconoce. Sí, a veces pensamos de que a Jesús no le importan nuestras cosas, o que somos unos rechazados o estamos abandonados, pero a mí toda la escritura me está mostrando de que Jesús mismo se interesa por todo lo que hay en mí y por todo lo que
que yo soy. Incluso, profe, yo suelo pensar, sí, de pronto esto no está en la palabra, pero yo suelo pensar que cuando Cristo estaba en la cruz estaba pensando en mí, estaba pensando incluso en darme una provisión de misericordia, porque él sabía que yo iba a fallar, y por eso ese amor fue lo que lo sostuvo en la cruz, para que ahorita yo pueda relacionarme con él íntimamente. Así es, Pipe, él estaba pensando en cada uno de nosotros, porque él estaba allí muriendo por tu vida, por mi vida y por la vida de todas las generaciones futuras, las generaciones presentes de ese momento. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros permanecemos en él, entonces vamos a recibir el amor del Señor, y para permanecer en él debemos ser obedientes, porque la obediencia es la manera de nosotros mostrar el amor que sentimos por el Señor. Él nos dejó unos decretos, unos mandamientos, nosotros debemos ser obedientes para que podamos recibir entonces del amor del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y él los defiende. Entonces, si nosotros queremos sentir la presencia del Señor, sentir que el Señor nos cuida, sentir el amor del Señor, sentir la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces debemos permanecer en el amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí la palabra, el mensaje a Éfeso nos está diciendo que el Señor conoce la sobra, ¿sí? Anima a la iglesia porque defienden la verdad exponiendo las falsas enseñanzas. O sea, el Señor Jesús está resaltando toda una labor que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, y en nuestras vidas eso aplica cuando nosotros decidimos en nuestro corazón servir a nuestro Señor con nuestros talentos, con nuestras capacidades, hacer parte de la comunidad, hacer parte de la iglesia local. Jesús no desconoce las obras que nosotros ejercemos dentro de la iglesia, y tampoco desconoce el ministerio que nosotros ejercemos por fuera de la congregación. Jesús está al tanto de todo lo que nosotros hacemos, porque Él es la persona más interesada que nosotros nos desarrollemos correctamente como Él lo diseñó, de acuerdo a su diseño. Pero mira lo que dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y aquí viene para mí una de las tensiones que nos ofrece Apocalipsis capítulo 2, porque nos muestra al Señor en el versículo 1 caminando en medio de la iglesia sin importar su condición. El versículo 2 y 3 nos muestra a nuestro Señor reconociendo nuestras obras y lo que nosotros hacemos para Él. Pero esta tensión, esta ruptura nos muestra que para Dios es mucho más importante una vida relacional con Él a todo lo que nosotros podamos hacer por Él. Recuerda, a Pipe, y a todos nuestros oyentes, que el Señor dice que Él no quiere sacrificios, sino misericordia. Misericordia quiero yo y no sacrificios. Y la manera de amarle a Él es sin sacrificios. A veces tú vas por obligación a la iglesia, a veces tú vas a orar por obligación, a veces tú haces las cosas de Cristo por obligación. Y lo que el Señor quiere es que tú lo hagas de corazón. Lo que quiere es que tú entregues tu corazón a Él, que tú le ames libremente, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y eso es lo que Él quiere y demanda de nosotros, que nosotros lo amemos no por obligación, no porque alguien nos diga que tenemos que amarle, no porque aparezca en alguna parte que diga que nosotros debemos amarle porque primeramente Él nos amó, mostró su misericordia, mostró su bondad, fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros donde Él no hubiera ido a la cruz del Calvario? Pues estuviéramos siendo contados como ovejas hacia el matadero, como dicen las Escrituras. Lo más importante para el Señor, profe, es que nosotros podamos mantener nuestra relación íntima con Él, porque para eso fue que murió Cristo, para que tuviéramos vida eterna. Y Jesús mismo lo dijo: la vida eterna es conocer más al Señor, es que te conozcan a ti. Y en el conocer, cuando nos habla la Escritura, nos habla de una relación íntima. Recordemos el primer tabernáculo, el Edén, es el lugar de encuentro. El Padre crea el universo, crea la tierra, crea todas las cosas, pero decide plantar un jardín para tener intimidad con su relación. Recordemos que Adán reconocía los pasos del Padre cuando caminaba en medio del jardín, que ellos tenían una comunión íntima y perfecta, y el pecado lo que vino a hacer fue a romper con esa unidad relacional. Y Cristo, por eso decimos
sabemos que ahorita Él es el camino. Por eso Él dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice la Escritura que Él es el sumo sacerdote, y ahorita tenemos nuevamente entrada libre para tener una relación íntima con Él. Y cuando vemos este versículo 4, cuando Jesús le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, Jesús los corrige, Pastor Álvaro, porque ellos perdieron lo más importante que había en sus corazones, perdieron su primer amor. En medio de sus obras, en medio de sus diligencias ministeriales, en medio de sus quehaceres, en medio de sus deseos, de sus proyectos, de lo que por sí mismo querían alcanzar, perdieron el tesoro más importante. Y esto me lleva, profe, no sé si lo recuerdas, la parábola del campo, en donde esta persona va a ese campo, encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y poder obtener el tesoro. Ahora yo quiero preguntarles, ¿entendemos el tesoro de lo que es tener una relación íntima con Dios? Hemos ido a vender todo lo que tenemos solamente para tener una relación íntima con Jesús. Si en este momento nosotros no estamos deseosos de profundizar en nuestra relación con Dios, entonces quiero decirles lo mismo que le dijo Jesús a la iglesia de Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y perder el primer amor es pecado, porque más adelante el Señor les dice: arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Amén, así es. Y el Señor demanda de nosotros que debemos tomar esa cruz y seguirle a Él. Y tomar esa cruz es morir al pecado, es morir a las circunstancias, es morir a nuestros deseos, a los deseos propios de la carne. Tenemos que morir a ese tipo de cosas que se convierten en un obstáculo para la libre relación con el Señor. Debemos tener una relación libre. El Señor quiere relacionarse con nosotros, como lo dijo Pipe. El Señor quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Recuerden que cuando murió en la cruz del Calvario se dice que el velo del templo se rasgó, y quiere decir que la relación que había entre el pueblo y los sacerdotes para ser los mediadores se terminó, porque Cristo es el mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Él no quiere tener obstáculos ni mediadores, sino tener una relación personal, poderse comunicar con nosotros. Él no depende de un celular, Él no depende del internet, depende de que tú tomes tu actitud, esa actitud de amor, esa actitud de corazón para relacionarte con Él, para hablar con Él, para poderte escuchar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, como lo dijimos anteriormente, Mateo capítulo 11, versículos del 28 al versículo 30, porque yo os haré descansar. Y solamente un Dios bueno es el que nos permite a nosotros descansar en su presencia, porque en su presencia hay paz. Amén. Quiero hablar, profe, de un paradigma, de una mentira satánica que yo creo que se ha infiltrado en la iglesia, y es cuando una persona nueva entrega su corazón a Cristo y tiene toda esa pasión desbordante. He escuchado comentarios de cristianos más antiguos que dicen: eso es normal, porque estás en el primer amor, en unos añitos se te va a pasar. Y yo lo que estoy viendo ahí es una mentira satánica, porque el llamado de atención que le hace Jesús a la iglesia es: mucho cuidado, no puedes perder tu primer amor. El primer amor debe ser para siempre. No tenemos otro amor. No existe otro amor. Desde el momento que nos encontramos con el amor perfecto de Cristo, todo el resto de amores comienzan a consumirse. El fuego del primer amor consume el resto de los amores para que se ordene nuestra vida conforme al diseño que Dios había establecido. Por eso tenemos que tumbar ese paradigma de decir de que el primer amor se pierde. Nosotros estamos llamados a vivir en el primer amor hasta que nos encontremos con Cristo en las nubes. Ese es nuestro llamado. Y a veces nosotros perdemos esa pasión porque nos acostumbramos a las dinámicas internas y culturales que se generan dentro de una congregación, y reemplazamos nuestra relación con Dios con las prácticas internas eclesiásticas que se desarrollan. La pregunta es: íntimamente, durante toda la semana, en todo
todo momento yo estoy teniendo una relación íntima con Jesús, conozco lo que Dios está diciendo, entiendo los planes y los diseños que Dios quiere para mi vida y para las personas que tengo alrededor, o simplemente estoy esperando cómo otras personas tengan intimidad por Dios por mí, que definitivamente eso no se puede, pero siguen el modelo de Moisés, en donde el pueblo se quedó abajo en el monte, Moisés subía, se presentaba ante el Señor y venían a comunicar, y él venía a comunicarles todo lo que el Señor les había dicho, porque en Éxodo capítulo 19 se nos muestra que el mismo pueblo rechazó tener una intimidad con Dios. ¿Será que nosotros estamos viviendo bajo las dinámicas culturales dentro de nuestra congregación y lo hemos reemplazado por nuestra relación íntima con Jesús? Pienso, Pipe, que el enemigo es el que nos quiere confundir con el tema del amor, porque vemos que lo que estabas comentando acerca de que es que el primer amor se pierde. Pues yo llevo más de 20 años como cristiano y puedo decir que no he perdido el primer amor. Lo que sí es que he tenido mis altas y mis bajas como todo hombre. Eso es diferente. He tenido mis luchas, pero yo sigo amando al Señor. He tenido mis luchas, he caído, pero me he vuelto a levantar porque siempre he buscado la presencia del Señor y no puedo dejarme engañar por el enemigo que me está diciendo que el primer amor se está perdiendo. El primer amor no se pierde si yo lo mantengo alimentando, si yo mantengo una relación permanente con él, si yo tengo a mi esposa y yo todos los días voy y hablo con ella, si tenemos una dificultad y hablamos y nos comunicamos y tenemos diálogo, podemos sortear esas dificultades. Lo mismo es con el Señor. Si tenemos al Señor de nuestro lado, nosotros tenemos que comunicarnos permanentemente con Él, porque Él quiere tener una relación íntima y personal, y para poder conocerle a mi amado, yo tengo que tener una relación directa con Él, permanentemente ir al ayuno, permanentemente estar en oración, permanentemente estarle buscando día a día. Porque si yo no le busco, difícil que yo pueda tener y sentir el amor. Si yo a mi esposa todos los días no le digo que la amo, pues llegará el momento donde se me olvide y nunca se lo diré. Pero si yo permanentemente voy a la oración y le digo: Señor, te amo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y qué mejor, Pipe, que sentir el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, sentir el favor de Dios, sentir que Dios está con nosotros, sentir que Dios me guarda y me cuida. Amén. Y que no estoy solo y que no me ha desamparado. Él es mi torre fuerte, mi castillo. Él es ese monte de Oreb, donde está la presencia de Dios, donde yo quiera que vaya. Tú acabas de decir algo muy importante, y hay que diferenciar los altibajos que vivimos en nuestra vida cristiana a enfriarnos y perder el primer amor. Cuando yo vivo un altibajo, ¿sí?, no quiere decir que mi confianza en Dios esté afectada, sino que por cualquier dificultad o momento de presión, pues muchas cosas que todavía permanecen en mi corazón están saliendo. Recordemos que entre más momentos de presión nosotros tengamos, comienza a revelarse todo lo que quizá estamos guardando oscuro en nuestro corazón, ¿sí? Pero no quiere decir de que nuestro amor y nuestro interés por Dios y por lo que Él ama se haya perdido. Pero aquellos que pierden el primer amor, yo lo conecto con Mateo capítulo 24:12, aquellos que pierden el primer amor tienen articulaciones o conexiones con el mundo, tienen puertas abiertas con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que viven en querer tener una relación íntima con Dios, pero permanecen teniendo una relación con el mundo. Mateo capítulo 24 versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos adentro en la iglesia se enfriará. La pregunta es: ¿qué relación existe entre la multiplicación, que se multiplique la maldad en el mundo afuera, con que el amor de muchos adentro se enfríe? La relación que yo encuentro es que muchas de estas personas siguen teniendo conexión y puertas abiertas con el mundo. Entonces, claro, es proporcional. Si yo tengo una puerta abierta relacional con el mundo, cuando se incremente la maldad allá afuera, como mi corazón está dividido entre dos amores, entre dos señores, pues
la naturaleza, esta carne se va a inclinar hacia ¿qué? Hacia el deseo mismo de satisfacer su independencia. Por lo tanto, mi amor por Cristo se va a enfriar. Y es lo que está pasando actualmente en la iglesia. Vemos muchas personas que siguen ejerciendo la misma ritualidad dentro de la iglesia, pero han perdido su primer amor y su relación con Cristo. Entonces eso nos lleva a decir, Pipe, que no han tenido un encuentro auténtico y genuino, ¿no? Sí. Verdadero, válido con el Señor. No han tenido un encuentro personal e íntimo con el Señor, porque cuando yo tengo un encuentro íntimo, mi vida va a cambiar para siempre. Cuando yo llego a la cruz y la sangre se derrama sobre mí y siento su perdón, siento su misericordia, el Señor ahí mismo me va a cambiar. Empieza su transformación a través y por medio del Espíritu Santo, en unos un poco más lenta, en otros un poco más rápida, pero el Señor me va a cambiar, y si me cambia va a ser un cambio total y va a ser para siempre, porque Él dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y también dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, y el Señor tiene que trabajar en ti, tiene que transformarte, tiene que hacerte de nuevo, porque Él es nuestro alfarero y tiene que volver a rehacer esa porcelana si es necesario, porque el Señor quiere que tú seas alguien nuevo, que seas una nueva criatura, que sea un nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas de la pregunta que le hicieron al Señor? ¿Cuál, profe? ¿Cómo así que nacer de nuevo? Ah, bueno, Nicodemo se encuentra en la noche con él. Sí, va y lo busca. Uno de los grandes maestros tiene que buscar al maestro de maestros. Y no entendía. Y no entendía lo que significaba. No entendía la respuesta. ¿Y sabes cómo se considera Nicodemo? ¿Cómo? Como un apóstol nocturno, un seguidor de Cristo en la noche. Ok. Y Nicodemo fue uno de los que facilitó para que el cuerpo del Señor fuera llevado a la tumba, ¿no? Él no reconoció públicamente. Y lo mismo que José de Arimatea, ¿no? Exacto, sí, públicamente Nicodemo no reconoció la divinidad de Cristo ni a Cristo como Mesías. Por la posición que tenía dentro del pueblo. Le importaba obviamente más su de posición. Yo asocio mucho a Nicodemo con el joven rico. Cuando el joven rico se encuentra con Cristo, entonces Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces, y se va triste. Se va triste, sí, porque para él era más importante toda su riqueza que el tesoro mayor. Esa parábola me encanta, el tesoro mayor, de ir y vender todo lo que tengo para poder encontrar el tesoro mayor, que es mi relación con Cristo. Así mismo le pasó a Nicodemo, y así mismo les pasa a muchos que aceptan a Cristo en su corazón, que aceptan la salvación, el mensaje de la gracia, pero siguen teniendo relación con el mundo. Y esto es supremamente peligroso, porque es como si yo fuera Sansón permitiéndole a Dalila jugar con mis cabellos. En algún momento Dalila va a cortarte el cabello, y el cabello en Sansón significaba la santidad, la relación íntima que tenía con Dios. Cuando Dalila le cortó el cabello, cortó su relación con Dios. Por eso Sansón no se cortaban el cabello. ¿Sí? Y aplica igual para nosotros. El llamado al nazareo sigue vigente, porque nuestra relación con Dios se basa en la santidad que nosotros podamos, que Él imparte sobre nosotros. ¿Sí? Cada vez que nosotros jugamos con el mundo, le abrimos puertas al mundo, estamos jugando con nuestra relación con Dios. Por lo tanto, tenemos una probabilidad mucho mayor de perder nuestra relación con Dios. Y este es el llamado de atención que le hace Jesús a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo: yo conozco tus obras, conozco que sirves arduamente en mi iglesia, conozco que has rechazado la falsa doctrina, pero tengo contra ti que has perdido lo más importante, que es el primer amor. Y mira lo que dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído. La relación con Dios es una cuestión de posicionamiento, si yo estoy cerca de Él o estoy lejos de Él. Recordemos Génesis capítulo 3, esto me encanta, profe, porque en Génesis capítulo 3, Adán y Eva declaran su independencia de Dios, comen el fruto, y lo primero que hace Adán es esconderse. Cuando el jardín del Edén, ese primer tabernáculo, fue diseñado específicamente para yo estar cerca del Señor, lo que hace el pecado es alejarlo. Y lo que hace el pecado también a la iglesia de Éfeso es quitarle su posición de intimidad, es alejarse del corazón de Dios. Y por eso Jesús le dice: recuerda de dónde has caído, estás muy lejos, arrepiéntete. Perder el primer amor, dejarnos enfriar, es una cuestión de pecado, ¿sí? Es una cuestión de independencia. Por lo tanto, el Señor
Señor Jesús le dice, haz tus primeras obras, vuelve nuevamente al cuarto de oración, vuelve nuevamente a leer la palabra, vuelve nuevamente al ayuno, que es lo que tú nos decías ahora, vuelve nuevamente a conocer mi corazón, que es más importante que el servicio dentro de, porque si no tienes una relación conmigo, más adelante lo vamos a ver en otros capítulos, todas nuestras obras son obras muertas. Así es, Pipe, y el Señor está hablando allí y atacando a los religiosos, porque a veces nosotros vamos a las cosas del Señor, y yo le decía a mi esposa en estos días, mucho activismo, mucha actividad, mucha reunión, mucha comida, mucha cena, muchos live, pero a veces no está el Señor en ese tipo de cosas, a veces no está el Señor en esas actividades que estamos realizando, y el Señor quiere que nosotros no caigamos en el activismo. El pueblo y los religiosos de la época, los sacerdotes del templo, estaban en un activismo impresionante, ¿sí?, en el pueblo de Israel, pero conocían la ley, pero no conocían al espíritu de la ley. Y nosotros debemos sentir al Espíritu Santo para poder amarle de corazón, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor no quiere que nosotros tengamos una falsa adoración a Él. Él quiere que nosotros tengamos una adoración genuina a Él, una adoración verdadera, que lo hagamos de corazón, porque Él demanda de que el corazón debe estar dirigido hacia Él, no hacia las cosas del mundo. Y amarle al Señor significa apartarnos de todo lo que nos puede separar de Él. Amarle en la verdad. Amarle en lo que el Señor nos ha dejado como mandamientos, de amarnos unos a los otros, porque Dios nos amó primeramente a nosotros, Pipe. Profe, amar a Dios se refleja en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Ustedes quieren escuchar qué significa amar a Jesús? Se refleja en esto. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esa es una expresión de amor. Así respondemos nosotros al amor de Dios. Pero también aquí en este pasaje de perder el primer amor y de tener en cuenta, ¿sí?, más las cosas que yo hago que lo que yo soy en Cristo y lo que Él es en mí, entonces se cumple también Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo hacer muchísimas cosas, yo puedo mostrar muchas facetas en mi vida, puedo colocarme muchísimas máscaras, ¿sí?, pero no puedo ocultar la realidad de mi corazón. Si yo realmente amo a Dios, entonces me arrepiento de mis malas obras, porque a todos nos pasa que podemos cometer algún pecado, algún error que nos haga alejarnos del corazón de Dios, pero por eso Jesús mismo hace este llamado: arrepiéntate, recuerde de dónde has caído y regresa a mi corazón, porque ese es el diseño original, ese es el diseño, que nosotros podamos mantener nuestra relación con Dios, porque si Dios mismo nos ha impulsado a nosotros a hablar del mensaje de los últimos tiempos, profe, es porque su venida está cerca, es porque el colmo está llegando a su corazón, y es porque ya el Padre está disponiendo todo para que Cristo regrese. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo aquí es un llamado al arrepentimiento, para que todos aquellos en que en algún momento se fueron del corazón de Dios regresen, porque Dios mismo nos está llamando para que recuperemos nuestra relación más importante. Yo quiero decirles algo: aquí en esta tierra podemos alcanzar absolutamente todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada, porque esta tierra es temporal. Pero recuerden que nosotros vamos a vivir toda la eternidad con Jesús. Por eso es importante, por eso es supremamente importante que no nos dé pena regresar, ¿sí? Que no permitamos que la vergüenza o la culpa, ¿sí?, nos saque de nuestra relación más importante, sino que nos acerquemos nuevamente al trono de la gracia, porque quiero decirles algo: Cristo, el Padre, sigue sentado en el trono de misericordia y en el trono de gracia, pero llegará un momento en donde Él se siente en el trono de juicio, y ahí ya no habrá nada que hacer, profe. Filipenses capítulo 1 versículo 9 dice, y esto
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces debemos orarle al Señor para que ese amor abunde en nosotros, para que nosotros tengamos amor hacia el Señor, pero también amor al prójimo, porque cuando yo amo al Padre, amo a mis semejantes, porque cuando yo amo al Padre, cuando yo amo a Cristo, entiendo que Él fue a la cruz a morir por mí. Amén. Que Él dio su vida por el rescate de muchos, y entre esos estoy yo. Y recuerden que el Señor dice allí mismo en Apocalipsis que escupirá a los tibios de corazón, y no podemos estar entre el pecado y la salvación. Debemos mantenernos firmes, no fluctuantes como algunas personas que nosotros vemos, y la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros debemos mantenernos firmes, parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y entonces nosotros debemos orar para que ese amor abunde aún más y más. Quiere decir que va creciendo ese amor, que ese amor cada día crece, y nunca está diciendo que ese amor va a llegar a un tope. No va a haber un límite en amar al Señor, porque el amor de Dios es grande y misericordioso. Amén. Se nos fue rapidísimo el tiempo, profe. Son las 5:50, imagínate. Son las 5:50, pero quiero rápidamente que miremos el versículo número 6 de Apocalipsis capítulo 2. Mira esto: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Y la opinión o punto de vista más común, ¿sí?, y popular dentro del círculo de los padres de la iglesia primitiva era la de ser seguidor de Nicolás Prosélito de Antioquía, ¿sí?, más conocido como el diácono de Jerusalén, uno de los 7 diáconos que fue escogido en Hechos capítulo 6:5. ¿Sí? Dicho diácono lamentablemente cayó en el gran error de distorsionar la doctrina de la gracia con sus enseñanzas. Literalmente diluyó los estándares de la moralidad. Esas falsas enseñanzas distorsionan la verdad de lo que es la libertad de la gracia, las cuales se están incrementando grandemente en la iglesia de hoy. La misma enseñanza de los nicolaitas se sigue filtrando en las iglesias, se sigue filtrando en las enseñanzas, diluyendo el estándar de moralidad de lo que es la gracia. Quiero decirles algo: la gracia es una dádiva, es un regalo que el Espíritu Santo nos dio, pero la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es tolerancia al pecado. Por el contrario, la gracia nos acerca más a la obra de justificación que hizo Cristo en la cruz. Recuerden, por gracia somos salvos, y esto es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe, dicen las Escrituras. Muchísimas gracias a todos, se nos pasó el tiempo demasiado pronto. Bueno, muchísimas gracias a Pipe, pastor juvenil del grupo juvenil. Pipe. La Alianza Joven, Taller de Vida, estamos ubicados en el barrio 7 de agosto, apasionados, profe, con el mensaje, con todo lo que Dios nos está hablando. Sí, recuerden esto: aquellos que han perdido su primer amor, todavía estamos a tiempo, todavía están a tiempo. Recuerden que Jesús sigue sentado en el trono de la gracia, en el trono de la misericordia, está con sus brazos abiertos, esperando nuevamente a que nosotros regresemos, profe. Este es un llamado que Dios nos está haciendo con tanto amor, y quiero dejarles este último versículo, Oseas capítulo 11, porque yo te atraigo con mis cuerdas de amor. Y eso es lo que está haciendo el Señor con muchos, ¿sí? Hay muchos que han perdido su primer amor, hay muchos que se han dejado enfriarse porque siguieron manteniendo relaciones con el mundo. Pero quiero decirte algo: hay un mensaje de esperanza, hay una oportunidad, una nueva oportunidad que Cristo te ofrece para que tú te acerques nuevamente a su corazón, para que le adores, pero también para que le sirvas, porque Él desea y anhela que tú tengas una relación íntima con Él, pero también anhela que pongas a su servicio tus dones, tus talentos, tus capacidades que Él mismo te entregó para el servicio de Él. Así que te animo, joven, te animo, iglesia, a que regreses nuevamente al corazón de Dios, a que no permitas que la enseñanza de los nicolaitas diluya el estándar moral bíblico de lo que Dios ha establecido, y a que vivamos en la plenitud relacional con Cristo, profe. Así es, muchísimas gracias a Pipe, a la iglesia Alianza Cristiana de Colombia.
¿sí? Muchísimas gracias a la Estación del Cielo por darnos el privilegio de poder participar de este ministerio. Nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde para continuar con el segundo mensaje a las iglesias. Vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna sobre vencer el temor, un llamado a vencer el temor y a ser fiel en medio de la persecución. Y hay un miedo también que está abrazando toda la sociedad, que está abrazando el mundo por la incertidumbre, pero quiero decirte algo, Jesús tiene el control de todo y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través del Facebook Live. Saludo a mi hermano Diego, que estuvo ahí supremamente conectado. Sí. Saludo a Carlos Garcés, que hace parte del equipo de intercesión de la Alianza Cristiana Taller de Vida. Saludo a mi tío Ricardo Sierra, que está en este momento en el Cremal, él es el hermano de mi abuela. Sí. Y saludo a Carlos Hurtado. Sí, Carlos Hurtado fue un compañero mío cuando estuve en la Alianza de las Américas, él era el baterista de la Alianza, no sé en este momento en qué anda, pero te mando un saludo, amigo, y te invito, te animo a que nuevamente regreses a ese primer amor y regreses a Cristo. Y también saludo a Erika Riascos, que es la directora de consolidación de nuestra iglesia. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, esperamos que este mensaje sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes y no dejemos de perseverar, como lo dice Hechos capítulo 2, perseverando unánimes juntos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Así es, también le mandamos un saludo a Lito Bedoya, saludos desde Maná Radio, saludamos a la emisora colega Maná Radio, recuerden somos www.laestaciondelcielo.com, programas de interés, programas de reflexión, programas como Contracultura Podcast, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde Colombia, para que estén allí ciberestacionados con nosotros. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com. Un saludo para los que están en Facebook, que el Señor les bendiga.